Bien, el día de hoy vamos a analizar acerca de lo que son matrices y vectores utilizando Labio como tal, ¿sí? En primer lugar, voy a explicarles, voy a hacer una breve introducción o un recordatorio de lo que eran matrices y vectores como tal y cómo se aplican dentro de la programación, ¿sí? Bien, para eso vamos a hacer por aquí unos pequeños recuadros de esta manera. Bien. Cuando nosotros analicemos vectores o matrices, vamos a tener dos cosas, ¿no es cierto? La de acá arriba que presenta un vector de una dimensión y la parte de acá abajo que representa un vector de dos dimensiones. Estos vectores, tanto de una dimensión como dos dimensiones, vienen a representar nuestros vectores y matrices. Hablamos que un sistema es un vector de una sola dimensión cuando estamos analizando este tipo de información, ¿sí? Que tenemos pues un vector que simplemente tiene una sola fila y que podría tener varias columnas. En cambio, cuando hablamos ya de dos dimensiones, estamos analizando que tenemos más de dos filas y que también podríamos tener pues lo que son varias columnas como tal. ¿Cómo representaríamos cada una de las direcciones físicas o de memoria o de programación de cada uno de estos arreglos? De la siguiente manera. Nosotros vamos a comenzar siempre analizando, nosotros vamos a empezar siempre analizando la primera posición de cada uno de estos arreglos en cero, ¿sí? Es decir, esta posición va a ser la posición cero y de ahí va incrementando la posición 1, la posición 2, la posición 3 y así sucesivamente hasta llegar a la posición n. Lo mismo va a suceder en matrices, tanto para las filas, para cada una de las filas o para cada una de las columnas, la posición inicial va a ser igualmente 0 y de ahí sí vamos a extendernos hacia cada una de las columnas como tal y también hacia cada una de las filas, siendo esta la posición 1, de ahí si es que incrementamos más sería la posición 2 y sigamos incrementando la posición 3 y así sucesivamente. Bien, ¿por qué es importante conocer este tipo de situaciones? Supongamos que yo quiero saber exactamente en este vector. Si aquí escribo el valor de 4, aquí escribo el valor de 3, aquí el valor de 9. Bien, yo quiero saber este 4 de aquí, en qué posición se ubica. Entonces nosotros vamos a empezar a analizar desde el 0, posición 1, posición 2 y este 4 se ubica en la posición 3. ¿Ya? Supongamos que el mismo 4 se ubica en la parte de acá. ¿Ya? Si queremos identificar la posición en la cual está ubicada este valor, pues tendríamos que decir 0, 1, 2, 3. 3 para las filas. Siempre empezamos escribiendo las filas en la columna de la izquierda. Y tendríamos pues, perdón, ya me equivoqué. Vamos a empezar escribiendo las filas en la columna de la izquierda, por lo tanto tendríamos la fila número 1. Tenemos aquí la fila 0, aquí la fila 1. Así que este 4 estaría en la fila 1 y estaría en la columna 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Determinando que el valor de 4 se encuentra en la posición 1, 3 como tal. Bien,
Todo eso vamos a llevarlo dentro del labio. Vamos a recordar siempre cómo se escribe en la posición, cómo se escribe en cada una de las filas y de dónde vamos a sacar cada una de esas posiciones. Bien, vamos a abrir entonces labio. Listo, entonces aquí tenemos el panel frontal y el diagrama de bloques. Lo que primero vamos a empezar es creando cadenas, creando vectores como tal. Para lo cual vamos a darle clic derecho hacia la paleta de control. Vamos a este caso utilizar vectores de tipo Silver. Vamos a Data Containers. Y escriben aquí, se ubican en Array Silver. Es algo bastante importante también mencionarles que existen cadenas o que existen vectores tanto de variables tipo booleanas, variables de tipo string, variables de tipo numérico, variables de tipo integral. Todo depende como ustedes quieran hacer. Sin embargo, solo puede existir un único tipo de datos. Es decir, si crean un vector de variables booleanas, solo variables booleanas. Si crean un vector de variables de tipo string, solo variables de tipo string, ¿sí? No se pueden mezclar entre diferentes tipos de datos. Otra cosa también bastante importante y es que los indicadores no pueden ser controladores. Es decir, no se puede formar un vector de indicadores y de controladores, ¿sí? O bien el vector es de controladores o bien el vector es de indicadores. En este caso, nosotros vamos a crear dos vectores. El primer vector, que lo pondremos con... Voy a ponerlo acá afuera para explicar todo el proceso. Y voy a crear otro vector más. Listo. Entonces, este vector de aquí lo vamos a hacer de controladores y este vector de acá lo vamos a hacer de indicadores. Para crear el vector de controladores o de indicadores, lo único que yo debo hacer es que el valor que seleccioné, en este caso, por ejemplo, el dato de tipo numérico, lo arrastro hasta que quede dentro del array, de esta manera. Lo tengo seleccionado y lo arrastro hasta que esté dentro del array. ¿Listo? Lo mismo voy a aplicar para los indicadores. Lo selecciono al valor y lo arrastro hasta que esté dentro del vector. Bien, ¿cómo extiendo o hago más grande el vector? Únicamente selecciono uno de estos puntos y lo amplío hasta que esté del tamaño que yo necesito definir. Voy a ampliar también este de acá y listo, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí un vector de controladores y acá un vector de indicadores. Recordemos que en ambos casos, si ven que están de color naranja, pues los dos son de controladores, perdón, de valores de tipo de doble precisión, ¿no es cierto? De tipo double. Bien, vamos a crear más vectores y este vector lo voy a hacer de variables de tipo silver. La vamos a hacer de variables de tipo booleano. Bien, pongo ahí el valor y puedo extenderlo. Bien, hasta la cantidad de datos que yo necesite. Perfecto. No simplemente puedo crear vectores dentro del front panel, sino que también podría crear vectores en el diagrama de bloques. Por ejemplo, para hacer eso, vamos a dar clic derecho, vamos a abrir la paleta de funciones, nos vamos a ubicar sobre la carpeta. A ver, espérenme un segundo. Sí, estamos bien. Sobre la carpeta que dice Array, se van a ubicar aquí en Array Constant y lo van a ubicar acá. Bien, para asignarle un valor a este array o para crear un array de tipo de algún tipo de datos,
Al igual que lo hicimos en el front panel, voy a seleccionar qué tipo de datos, de qué tipo de datos quiero crear el vector como tal. Así que en este caso yo quiero crear datos de tipo numérico de doble precisión. Pues selecciono. Ahora que ya lo tengo seleccionado, lo pongo dentro del vector. Y listo. Si lo quiero extender como tal, pues únicamente selecciono uno de los laterales y lo extiendo. Bien. Y esto puedo hacer tanto con datos de tipo numérico, con datos de tipo booleano, con datos de tipo string. Bien, si es que quisiera yo agregar, recuerden que esto es una sola dimensión, esto de aquí es un vector. Esto lo vamos a conocer como array de una dimensión. Si quiero ahora crear arrays de dos dimensiones o también conocidos como matrices, vamos a dar clic derecho y vamos a ponerle aquí donde dice agregar dimensión, add dimension. Bien, agregamos una dimensión y podemos ver que ahora sí, ya se han creado dos dimensiones. Sin embargo, esto sigue siendo todavía de una sola dimensión. ¿Cómo lo amplío? Pues igual que lo hice anteriormente, pues selecciono una de las esquinas y lo amplío hasta crear la segunda dimensión. Bien, en este caso ya tenemos un arreglo de dos dimensiones, ¿sí? Un array de dos dimensiones. Lo mismo puedo hacer para estos datos de tipo booleano. Ya, creo una dimensión más y lo expando. ¿Ya? Ahora mi sistema pues ya tiene más dimensiones. No, esto no estaría bien descrito, ya que no estaríamos entrando en varias dimensiones como tal, ¿sí? Bien, vamos a dejarlo de esta manera. Ya, listo. Bien, vamos entonces a empezar a pasar datos. Lo primero que nosotros tenemos que recordar es que existen vectores inicializados y aquellos vectores que no se han inicializado o vectores no inicializados. Un vector no inicializado es, en este caso, pues como los tenemos aquí, ¿sí? Es decir, que nosotros no hemos asignado ningún valor a ninguno de estos datos. Cuando nosotros queremos crear un vector inicializado, pues vamos a asignar valores. Por ejemplo, aquí le pongo un 2, aquí le pongo un 5, aquí le pongo un 6. Aquí voy a ubicar un 3, aquí voy a ubicar un 1 y aquí voy a ubicar un 9. Y por último, aquí voy a identificar un 47. ¿Ya? Esto es un vector de dos dimensiones inicializado y esto de acá abajo es un vector de una sola dimensión no inicializado. ¿Sí? ¿En qué influye que se inicialice o no se inicialice un determinado dato? Pues en la forma en cómo se van a presentar los valores. Bien, a este de aquí también voy a agregar una dimensión más. Lo vamos a expandir para poder conectar estos dos datos. ¿Ya? Bien, vamos a ejecutar y ahora podemos observar que los datos se han pasado de una variable hacia la otra variable, ¿no es cierto? Del controlador se han pasado al indicador, identificando cada uno de los datos que nosotros hemos escrito, hemos inicializado en el controlador, ¿ya? En este caso, pues todos los datos que estamos ubicando acá. Bien, en cambio, si quisiéramos operar con los datos que estamos inicializando en esta parte de acá, voy a eliminar esto. Estos serían datos no inicializados. Y si yo escribo parámetros, bien, estos serían datos inicializados. Voy a conectar esto directamente acá. Bien, ¿por qué se genera el error como tal? El error se genera porque los datos que estamos ingresando aquí es un arreglo de una sola dimensión y este array de aquí es un array de dos dimensiones, ¿sí? Vamos a disminuir las dimensiones. ¿Ya? Ahora hemos dejado como un arreglo de una sola dimensión con 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Bien, aquí tenemos 6 valores y en esta parte de acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Bien, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un controlador que tiene más valores que un indicador? Pues lo único que va a suceder es que los valores que no se encuentran dentro del indicador, pues no se van a mostrar como tal, ¿sí? Y todos los demás valores los vamos a poder observar. Bien, ¿qué va a pasar en cambio cuando operemos con variables? Vamos a ubicar esto, lo vamos a eliminar, este valor de aquí. Bien, voy a hacer este dato un poco más pequeño. Y vamos a hacer una multiplicación. Listo, entonces vamos a ubicar los parámetros de aquí, los parámetros de acá y los vamos a multiplicar. Bien, podemos observar también en el indicador que podemos realizar multiplicaciones. ¿Cómo se realizan las multiplicaciones cuando aplicamos vectores? Se realizan elemento a elemento, es decir, este valor que está en la posición 0 se multiplica por el valor que está en la posición 0 acá. Este valor que está en la posición 1 por el valor de posición 1 acá. De esa manera, 7 por 4 vendría a ser 28, 3 por 8 serían 24, 1 por 2 es 2 y 5 por 4, 20. Por lo tanto, los valores serían 28, 24, 2, 20. Vamos a ver acá, tenemos el indicador 28, 24, 2, 20. Perfecto. ¿Por qué está este 1 por aquí colado y este 0 por acá colado? Porque los valores que nosotros dejamos anteriormente en la corrida anterior, pues se quedaron como tal y pues esos valores son los que se están mostrando o los que se están quedando en este momento. Bien, esto está bien cuando nosotros tenemos arreglos de las mismas dimensiones. ¿Qué sucede en cambio cuando tenemos arreglos de diferentes dimensiones? Es decir, este valor de arriba un poco más grande que el de abajo. Vamos a poner aquí un valor de 17, ¿sí? No se ve. Pongamos un valor directamente de 6. Ya, eso. Bien, como ustedes pueden observar, este arreglo de acá tiene 5 valores y este arreglo de acá tiene 4 valores. Cuando nosotros tenemos arreglos con dimensiones diferentes, el resultado será la operación del arreglo que tiene menor dimensión. Es decir, si es que aquí tenemos 5 y aquí tenemos 4, el resultado deberá mostrarse con 4 valores. Si aquí tuviésemos 10 y aquí tuviésemos 3, el resultado deberá mostrarse con 3 valores. Vamos a ejecutar y ahora podemos ver que el resultado lo tenemos con el valor de 28 para la primera multiplicación. 3 por 8 son 24 para la siguiente multiplicación. 1 por 2 es 2 para la siguiente multiplicación. 5 por 4 es 20 para la siguiente multiplicación. Y aquí ya no se realizó la operación como tal. Por eso simplemente nos está mostrando el dato de 6, pero en realidad ya no se realizó esa operación. ¿Sí? Esto me lo está mostrando con el valor que, por inicialización que se dio anteriormente. Vamos a dejar los valores de 0. Vamos a volver a ejecutar. Y tenemos ahí ya los resultados. Vamos a borrar esto. Bien, un momento.
Bien. Listo, entonces este valor de aquí, como ustedes pueden observar, no se está multiplicando, me está pasando directamente el mismo valor. Bien, lo mismo sucede si hiciéramos otro tipo de operaciones. Por ejemplo, vamos a realizar una resta. Ya, aquí me está tomando como que el valor, el último valor almacenado fuese 1. Eso quiere decir que este arreglo de aquí me está pasando el valor de 1. ¿Sí ven? Este arreglo me está pasando el valor de 1. Vamos a poner un nuevo array. Únicamente con 3 elementos. Perdón, con 4 elementos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a pasar los valores de 4, 8, 2 y 4. ¿Ya? Vamos a eliminar esto. Lo vamos a conectar aquí. Ahora sí. ¿Ya? Podemos observar que solo se están ejecutando las operaciones de los 4 primeros valores. Es decir, del array más pequeño, que tiene dimensiones pues más pequeñas como tal. Y en cambio del array más grande, pues no se están ejecutando esos valores. ¿Ya? Es por esta razón que solo nos muestra hasta la resta de 5 menos 4, que sería en este caso 1. Los demás valores pues no existen como tal. Bien, ese tipo de operaciones las podemos realizar con lo que son arrays a nivel general. Ahora, eh, ¿qué pasaría si nosotros vamos a aplicar estos arrays? Lo voy a dejar así, no voy a eliminarlo de momento. Este sí lo voy a eliminar y este también. Vamos a aplicar estos arrays dentro de una estructura for. Recuerden, ¿cuál es la diferencia entre aplicar una estructura for y aplicar una estructura while? Una estructura for por defecto también viene con algo que se denomina autoindexing, ¿sí? La estructura while también cuenta con la misma condición, pero sin embargo, para poder activarla, nosotros tenemos que cambiar el tema de los túneles. En cambio, en el ciclo for ya viene por defecto ya viene por defecto esta asignación, entonces no tenemos que hacer ninguna modificación a los túneles. Pues, ¿qué túneles vamos a crear en este caso? Vamos a poner aquí, una multiplicación y vamos a conectar aquí estas operaciones. Vamos a sacar esto de aquí y lo voy a ubicar por acá afuera. Bien, ustedes pueden ver el tipo de túnel que anteriormente ya lo habíamos analizado en otra clase, que cuenta como que con un fondo un poco amarillo, ¿no es cierto? Y con rodeado pues por una esquela un poco naranja como tal. Bien, pues eso nos define el tipo de dato al cual se está haciendo referencia. En este caso es un tipo de dato booleano, perdón, un tipo de dato double y es por eso que nos está mostrando esa información. Si ustedes dan clic derecho, quieren observar el tipo de dato que está aplicándose en este túnel, y lo pueden observar aquí que está el Disable Indexing, ¿ya? Eso significa pues que está habilitado el Auto Indexing como tal. También podríamos cambiar el modo del túnel o deshabilitar el indexing aquí y esto pues estaríamos literalmente trabajando con todos los datos del vector, ¿ya? Bien, vamos a empezar analizando el autoindexing. ¿Cuál es la importancia de aplicar o no un autoindexing dentro de un ciclo for? Es que el ciclo como tal no se ejecuta en todos los parámetros que nosotros vamos a definir. Por ejemplo, nosotros vamos a decir que este ciclo for se ejecute 15 veces, ¿no es cierto? Por eso asignamos este valor. Pero sin embargo, en este vector solo hay 4 valores. Entonces vamos a identificar, vamos a poner acá un indicador y vamos a obtener el último valor. Vamos a cambiar el modo del túnel
Y listo, vamos a obtener el último valor del iterador, ¿sí? Bien, ejecutamos y podemos observar que el último valor del iterador, de este iterador de aquí, es 3 como tal. Bien, ¿por qué es 3? Porque recordemos, primeramente el iterador inicia en el valor de 0, es decir, que se han producido 4 iteraciones. Es decir, en vez de ejecutarse las 15 iteraciones pertenecientes a este ciclo for, se han ejecutado solo 4 iteraciones. Por eso es que el indicador nos muestra el valor de 3, porque también empieza desde el 0. ¿Ya? Bien, si quisiéramos que nos muestre exactamente las iteraciones como tal, vamos a poner aquí un valor numérico, un incremental. Y aquí vamos a cambiar el modo del túnel a Last Value. Bien, entonces ejecutamos y podemos observar que se han producido 4 iteraciones. ¿Sí? Bien, entonces, como les decía, ¿por qué se producen esa cantidad de iteraciones? Porque el sistema hace un análisis de los vectores que está recibiendo a través de estos túneles y dice, a ver, ¿cuántos valores hay aquí? 1, 2, 3, 4. Muy bien, ya se produjeron las 4 iteraciones, termina el programa. Ya no hay nada más que hacer. Ya las otras iteraciones son de adrede. Pues listo, entonces el programa se termina. Eso sucede cuando los valores de los vectores están asociados con autoindexing, ¿sí ven? Como en este caso de aquí. Si nosotros le quitamos el autoindexing, tenemos que deshabilitar todo. ¿Ya? Vamos a ver en cambio cuántas iteraciones se producen ahí. Ahora podemos observar que se han producido 15 iteraciones. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre habilitar y deshabilitar el autoindexing como tal? Recuerden, es algo importante, la cantidad de veces que se va a ejecutar, en este caso, un ciclo for, ¿sí? Bien, listo. Entonces, podemos observar ahí que ya se han producido diferentes iteraciones. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, al lado aparece acá en Array, en el panel frontal, Ya. está con cero. ¿Qué no hay cómo cambiar acá manualmente? Estos valores de 0. Acá, acá en el panel frontal, donde está el cero, ahí ¿Este? está la flechita. Ajá, por la flechita sí se puede cambiar. Sí, pero únicamente vas a decir desde dónde quieres que se muestren los valores del índice, ¿ya? ¿Desde En- qué posición? Sí, por ejemplo, recuerda que yo les había mencionado que se inician desde 0 el array como tal, ¿no es cierto? ¿Ya? Si tú cambias esto, me estás diciendo desde dónde quieres que se muestren los valores de este array. En este caso, le ponemos la posición 4, va a ser desde 0, 1, 2, 3 y 4, desde el cuarto valor. En cambio, como nosotros queremos que se muestre siempre desde la posición 0, entonces nos estamos dando aquí los valores de la posición 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta n, ¿sí? Lo mismo funciona acá en el diagrama de bloques. Exactamente, lo mismo es, ¿ya? Si tú quieres que se inicialice desde 0, desde 1, desde 2, desde 3, desde 4. Esto solo es el índice como tal. Solo que ya está. ¿Sí me comprendiste? Sí, es ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué? ¿Me podrías Dime. repetir eso de los túneles? No, no lo entendí muy bonito. Ya, verán. En el tema de los túneles, cuando nosotros habilitamos el autoindexing, vamos a habilitar el indexing, este siempre está por defecto habilitado en un ciclo for, en un bucle for, y lo que nos ayuda a esto es a indicar cuántas veces se va a ejecutar el bucle for cuando estamos trabajando con arrays o con vectores, ¿sí? Por ejemplo, si está habilitado el autoindexing y nosotros aquí decimos únicamente que tenemos 4 vectores en el array, ¿cuántas veces debería ejecutarse el bucle for? Solo se va a ejecutar
el número de valores que haya dentro del vector como tal. Es decir, en este caso se va a ejecutar solo 4 veces, ¿ya? ¿Por qué 4 veces? ¿Por qué no 5? Porque siempre se ejecuta con referencia al índice menor o al vector menor. En este caso, este de aquí es menor que el vector de acá arriba, ¿ya? Bien, lo ejecutamos y podemos observar que tenemos solo 4 valores como tal. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que este bucle como tal se ha repetido solo 4 veces. Si nosotros deshabilitamos el autoindexing, ya vamos a deshabilitar el autoindexing. Por si acaso, recuerden estos valores. Esto también hace referencia a, a los valores empezando desde la posición 0 y multiplicando 0 por el de la posición 0 de acá abajo, el de la posición 1 por el de la posición 1 de acá abajo, el de la posición 2 por el de la posición 2 de acá, y así sucesivamente los valores que se tenga. Bueno, ahora deshabilitamos el autoindexing en todos los valores. ¿Ya? Recuerda que anteriormente solo se tuvo que ejecutar 4 veces. Ahora, deshabilitando el autoindexing, podemos observar que se ha ejecutado 15 veces el sistema. ¿Qué significa esto? Que en este momento, pues todos los valores del vector se almacenaron en el túnel y se van mostrando de poco en poco de acuerdo a las iteraciones. Y en este caso, pues el software se ejecuta mayor cantidad de veces. En este caso se ejecuta 15 veces con referencia a lo anterior con autoindexing que se ejecutaba solo 4 veces. ¿Sí? Es la diferencia entre aplicar el autoindexing y aplicar únicamente el último valor o los valores almacenados del vector. Ingeniero, que los túneles, perdón, para los arrays, para generar los vectores, siempre tienen que colocarse con túneles o también se lo puede introducir dentro del bucle for. También lo podrías introducir dentro del bucle for, no hay ningún problema. En este caso lo hicimos así para explicar el tema de los túneles. Vamos a introducirlo dentro del bucle for. Y listo. Como tú puedes ver, ocurrió exactamente lo mismo, es decir, los mismos valores se presentaron. ¿Cuál es la diferencia en que yo ingrese los valores dentro y cuál es la diferencia que ponga los valores fuera del bucle for? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia? Que ya no va a ser caso a las iteraciones del vector más pequeño. No, sigue haciendo caso a las iteraciones del vector más pequeño. Mira que aquí son 4 y aquí son 4. Ya, Ya no habría cómo usar el autoindex. Cuando está dentro podemos modificar los datos y cuando está fuera ya son datos como constantes. ajá, ya. Eso es más mandatorio antes que la misma iteración, ¿sí? En este caso, claro, también se van a ejecutar 15 iteraciones, tal cual había dicho el compañero. Vamos a colocar esto aquí. Ya, se va a ejecutar igual 15 iteraciones. Sin embargo, nosotros tendríamos la posibilidad de realizar modificaciones cuando se esté ejecutando el programa. En cambio, si lo enviamos con un túnel, pues ya no se pueden ejecutar modificaciones como tal. Eso es algo muy importante cuando estemos programando, ¿sí? Bien, entonces, está comprendido esto, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta tal vez más? Bien, entonces vamos a empezar en cambio ya a hacer operaciones con los vectores. Voy a tomarme estos datos. Espérenme un segundo.
Listo. Para poder realizar operaciones dentro de lo que son vectores, lo que son matrices, voy a copiar este valor de acá abajo para tener dos valores de iguales dimensiones, ¿sí? En este caso voy a dejar así y esto lo voy a eliminar. Listo, no los voy a utilizar todo el tiempo a estos, sino que simplemente los pongo ahí por si acaso vaya a utilizarlos. Bien, nosotros tenemos toda una gama de bloques con los cuales podemos trabajar dentro de lo que son vectores. En este caso, nosotros vamos a analizar algunos de los más importantes. Vamos a analizar lo que es el array size, el index array, replace to set, insert into array, delete from array, initialize array, build array, bueno, entre otros como tal, ¿sí? Bien, vamos a empezar analizando el array size. Recuerden, como les había mencionado, vamos únicamente a determinar algunos de los valores más importantes como tal. No vamos a analizar todos los bloques. Bien, ¿para qué me sirve el array size? El array size me determina el tamaño de un vector. Ustedes también pueden ver en el contenido de ayuda qué significa cada uno de los bloques. Entonces, en este caso, nosotros lo que debemos introducir es un determinado vector y lo que nos va a devolver es un dato tipo i32. Ustedes pueden observar el tipo de dato que está ahí. Es un dato azul. Eso quiere decir que va a ser un dato de tipo entero, ¿ya? Que nos va a devolver el tamaño del vector, ya sea en una o ya sea en dos dimensiones. Si es que es de una sola dimensión, me va a devolver un dato, un valor entero. En cambio, si es que es de dos dimensiones, me va a devolver un vector conformado con dos valores enteros, donde por un lado me dirá las filas y por otro lado me dirá las columnas. Bien, en este caso nosotros vamos aquí a identificar pues el tamaño de este vector. Vamos a poner acá un indicador numérico y este indicador vamos a traspasarlo a tipo de dato i32 y lo vamos a enlazar con el array. Bien, ejecutamos y podemos observar que el tamaño de ese vector es de cuatro elementos como tal, ¿sí? Y aquí podemos observar que tenemos 4 elementos. Algo muy importante, no confundan tamaño con posición. La posición inicia siempre en el vector 0, en el punto 0. Pero en cambio, para el tamaño empezamos desde el valor de 1. Eso quiere decir que por tamaño esto sería 1, 2, 3, 4 elementos. Pero por posición esto sería la posición 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? La posición máxima de esto es la posición número 3. En cambio, el tamaño máximo, bueno, el único tamaño que existe de este vector es 4, ¿sí? Porque están ocupados por 4 elementos. Bien, ¿qué pasaría en cambio? ¿Qué pasaría si nosotros esto lo hacemos de dos dimensiones? Vamos a agregar una segunda dimensión y vamos a extender esto un poco más. Bien, como podemos ver, se ha generado un error aquí. ¿Por qué se genera aquí un error? Porque ahora ya no me está presentando únicamente pues un valor de tipo numérico, sino que ahora ya me está presentando un array. ¿Ya? Un arreglo que me dice pues la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Bien, así que lo voy a conectar a este array de acá arriba. Voy a cambiar la representación. Voy a ponerlo como i32. Recuerden que siempre me devuelve de datos de tipo entero. Y listo. Vamos a ejecutar. Y perfecto. Ahora observamos que es un array que tiene dos filas y cuatro columnas. ¿Sí? Tiene dos filas, cuatro columnas. Si seguimos extendiendo, vamos a seguirlo extendiendo. Vamos a poder seguir observando las diferentes dimensiones que tiene este vector. Vamos a poner aquí datos.
Y listo. Ya podemos ir observando cada uno de los valores o cada una de las dimensiones. Esto como tal, máximo podríamos determinar, en este caso estamos hablando de un array de 4 dimensiones, ¿ya? Lo cual no es común utilizar, de hecho no se utiliza, pero nosotros tranquilamente podríamos a través de este bloque seguir identificando cuántas dimensiones tiene un determinado elemento como tal. Bien, lo máximo que vamos a utilizar nosotros siempre será de 2 dimensiones, ¿ya? Ingeniero, una pregunta. ¿Por ¿Sí? qué acá en el plano frontal sale 1, 1? ¿No tendría que salir solo 4 filas, 4 columnas? Nos está saliendo 1, 1 porque solo está haciendo referencia a la fila, ¿ya? Las toma como una fila, una fila, una fila, una fila como tal. Recuerden que estamos hablando ya de 4 dimensiones y como tal las 4 dimensiones no existen en este caso, ¿sí? Nosotros máximo vamos a observar en esta forma, ¿ya? Esto es un arreglo de 2 dimensiones y ahí sí estamos analizando 4 filas, perdón, 4 filas y 4 columnas, ¿sí? No es lo mismo hablar de este tipo de matrices a hablar de más dimensiones. Ya cuando estamos hablando de estos valores, estamos hablando de un valor en 3 dimensiones, pero este indicador de aquí máximo nos va a representar hasta 2 dimensiones, ¿sí? ¿Sí me entendiste? Sí, ingeniero. Ya. Perfecto, entonces vamos a continuar trabajando eh, con el primer elemento. Listo. Bien, vamos a continuar entonces analizando los diferentes tipos de datos y hemos determinado ya el array size. Vamos a ver ahora el index array, ¿sí? El index array me va a determinar un elemento o una cantidad de elementos o una serie de elementos de un determinado array. Por ejemplo, voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto también de aquí. Y voy a determinar de este vector con un índice. Por ejemplo, voy a poner aquí el índice 1. Lo que me va a generar es un elemento. ¿Sí? ¿Qué me va a decir este index array? A ver, del vector que estás analizando, te voy a mostrar qué valor está en un determinado índice. Si estos son los valores del vector, ¿cuál ustedes consideran que podría ser el resultado en este indicador? 8. 24. Ya, a ver, ¿por qué 24? Empezaría con la posición 0, o sea, no sería la posición 1, sería 0, 1, Ajá, muy bien. Pero sin embargo, recuerda que el vector que estamos analizando es este de aquí. ¿Ya? Ah, pero sí, yo lo vi aquí en el otro lado. Ajá, está muy bien. Entonces el valor vendría a ser 8. ¿Ya? Si nosotros queremos analizar otro elemento, pues vamos a decir que aquí, por ejemplo, quiero analizar el elemento en la posición 3 y ahí lo tenemos. Es el valor 4, ¿no es cierto? En la posición 0, 1, 2, 3. Listo. Si ahora yo en cambio quiero determinar en 2 dimensiones, vamos a agregar otra dimensión.
Bien, ¿qué valor me va a mostrar aquí? El 9. Ya, vamos a observar. Bien, ¿por qué me muestra el valor de 0? Porque en primer lugar identificamos las filas. ¿Ya? Primero las filas, luego las columnas. Así que si yo le ponía aquí la fila 3 como tal no existe. Tenemos fila 1, fila 2 y la fila 3, perdón, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, ¿no es cierto? Bien, entonces la fila 3 no existe. Si ponemos fila 1, ahí sí, fila 0, fila 1, perfecto, estamos ahora en fila 2 aquí. Y la columna 2, columna 0, columna 1, columna 2. Ahora sí es el valor de 9, ¿no es cierto? Si ahora yo pongo, por ejemplo, que voy a mostrar el valor de la posición 0, el elemento 1, ¿cuál vendría a ser? 8. El Muy bien. 7. Sería el 8, porque recuerden que la primera sería la fila 0 y luego columna 0, columna 1, siendo el valor el número 8. Bien, con este elemento de aquí, nosotros no únicamente podemos determinar un elemento como tal, ¿ya? Perdón, con este bloque de aquí no podemos determinar. Espérenme un segundo que se me está acabando la batería. Listo, continuamos. Entonces, como les decía, este elemento, el index array, no únicamente me permite determinar un elemento de un vector o de una matriz. También yo puedo determinar un subarray. Por ejemplo, voy a determinar un subarray desde la posición 0 como tal. ¿Ya? Bueno, no desde la posición 0, vamos a ver desde la posición 2. Perdón, no tenemos la posición 2. ¿Ya? Entonces ahí podemos observar todos los elementos que conforman la fila 0, ¿no es cierto? Si pongo aquí 1, podemos observar todos los elementos de la fila 1. ¿Sí? De esa forma funciona el index array. Bien, vamos a continuar analizando los elementos. Y ahora vamos a analizar el replace array subset. ¿Sí? Bien, voy a volver a que sea una sola dimensión. Y listo. ¿Qué tengo primeramente en este bloque? Tengo que ver el array que va a ingresar, desde qué índice voy a reemplazar, hasta dónde
voy a reemplazar y cuáles son los elementos que voy a ingresar. Y lo que voy a obtener a la salida como tal es un nuevo array con los valores del array principal y con los nuevos valores que he ingresado, ¿sí? Recuerden que en este momento voy a hacer un reemplazo. ¿Qué significa que haga un reemplazo como tal? Que si yo voy a reemplazar los valores de 8, 2 y 3, no es que el vector se va a hacer más grande. El vector va a conservar su mismo tamaño, pero con nuevos valores. Bien. Entonces, vamos a hacer un reemplazo. De dos valores. ¿Ya? En la posición 1. Bien, viéndolo de esta manera, ¿ustedes cómo creen que quedaría el vector resultante? Ingeniero, esa posición 1 es de filas. Esta No tendría que posición ser 1 en 0 este ahí. caso es solo columnas. Estamos Ya para trabajando con... reemplace, ya es columna. Exactamente, sí, solo estamos trabajando con un vector de una dimensión. Les doy unos segundos para que lo piensen. Quedaría 4, 5, 3, 3. Ok, muy bien, vamos a analizar. Y listo, ¿no es cierto? Bien, ¿qué sucedió? Que desde la posición 1 como tal, en el vector original, se reemplazó por el nuevo vector, ¿sí? Por el nuevo array. Entonces, el valor de 4 se conserva y en la posición 1 empezamos a variar. 5, el valor de 8 se cambió por 5, el valor de 2 se cambió por 3 y ese 3 se mantiene como tal, ¿sí? Vamos a poner otro valor para que no dé confusiones. Vamos a poner un 7 y vamos a volver a ejecutar. Y ahí lo tiene, ¿sí? De esta forma podemos producir nosotros diferentes reemplazos, ¿ya? Bien, no simplemente se reemplazaría un vector tan pequeño, sino que podría también reemplazarse valores o vectores más grandes. Supongamos que tenemos aquí un vector un poco más grande. Y aquí ya no vamos a ingresar directamente un array, sino vamos a ingresar un único elemento. Vamos a ponerlo en la posición, está mucho, pongamos en la posición 6. Pongamos el elemento 5. Bien, ¿cuál sería el nuevo vector? Vendría a ser 4. En la primera posición se reemplaza por 5 y 3. Sería 4, 5, 3. Y en la sexta posición se reemplaza el valor de 5. Eso quiere decir que aquí es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, el 4 es reemplazado por el 5. Quedándonos 4, 5, 3, 7, 9, 3, 5, 6, 2. Bien, y aquí ya podemos observar los 4, 5, 3, 7, 9, 3, 5 y extendemos un poco más. 5, 6 y debe quedarnos un 2 más. Listo. 5, 6, 2. Ese sería
el nuevo valor. Bien, vamos a traer ahora el Ingeniero, insert. una pregunta ¿Sí? antes de cambiar. Dime. ¿Esa función de replace array solo funciona con una dimensión o también con dos dimensiones? También con dos dimensiones. Ciertamente que no lo hicimos con dos dimensiones. Vamos a borrar. No, dejémoslo este. Y borremos estos parámetros de aquí. Vamos a crear aquí una nueva dimensión. ¿Ya? Como tú puedes observar, ahí ya se nos puso un indicador solo para filas y un indicador solo para columnas, ¿sí? Entonces, vamos a crear ahí dos constantes. El primero será las filas. En este caso voy a decir que voy a reemplazar en la fila 1 y el siguiente es la columna. Voy a reemplazar estos valores de 0, bueno, dos valores de 0. Por lo tanto, voy a poner en 0, 1, 2, 3, 4 en el valor de 5. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a reemplazar? Pues voy a reemplazar este dato de aquí. Movamos esto un poco. Y listo. A ver. Aquí nos está permitiendo colocar un solo elemento como tal. Esto automáticamente debería reconfigurarse para que acepte el vector. Déjame ver. Bien, este bloque solo nos permite poner elementos. Tendríamos que utilizar otro bloque para, en cambio, ubicar arrays, como este de aquí, ¿sí? Aquí sí nos permite decir, bueno, ya lo vamos a ver este bloque más adelante, cómo funciona. Pero en este bloque de aquí, solo nos va a permitir colocar únicamente elementos, ¿sí? Es decir, en este elemento de dos dimensiones, nosotros vamos a ubicar, por ejemplo, en la fila 1, en la columna 5, un determinado valor, qué sé yo, en este caso 6. ¿Ya? Y lo vamos a mostrar aquí. Claro, este elemento como solo es de una dimensión nos está dando ese problema. Vamos a agregar una nueva dimensión y listo. Vamos a hacerlo más grande para que se pueda observar. Y voy a borrar este bloque.
Bien, y podemos observar que en la fila 1, es decir, en esta fila de aquí, el elemento de la posición 0 se ha reemplazado por el valor de 6. Perdón, en la posición 1, 5, que es el elemento de valor 0, se ha reemplazado por el valor de 6. ¿Sí? Aquí directamente no hemos podido ingresar un array como tal. Para eso necesitamos de otro tipo de bloques como tal. Ya vamos a observar. En el siguiente caso, recuerden que aquí estamos reemplazando valores como tal, ¿no es cierto? Estamos reemplazando elementos del vector. Lo que vamos a hacer ahora es ingresar elementos a un determinado vector. Entonces, por ejemplo, voy a poner este vector que únicamente tiene 2 elementos y voy a ubicar un nuevo elemento. Voy a ubicar un elemento que tenga el valor de 9. ¿Ya? Y lo voy a ubicar en la posición 0. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces vamos a observar aquí. Y listo. Tenemos en el valor de 9 ubicado en la posición 0 de este vector. ¿Sí? Entonces tenemos los valores 9, 5, 3, que sería la salida como tal. ¿Ya? Igualmente vamos a trabajar con un elemento de 2 dimensiones. Podríamos crear una nueva dimensión. ¿Ya? Y en cambio aquí, como ustedes pueden observar, tenemos en cambio que ingresar un array. ¿Sí? No podemos ingresar directamente un elemento, sino vamos a ingresar un array. ¿Ya? Entonces, vamos a ingresar en este caso el valor de 5. En la fila 1 desde el valor de 2. ¿Ya? Este elemento no nos serviría porque estamos trabajando igual con un elemento de 2 dimensiones. Así que vamos a utilizar esta salida de acá arriba. Y vamos a enlazar esto de aquí. Bien, vamos a ver, nos está mostrando un error. Ahí estamos bien los índices. Ok.
Literalmente tendríamos todo bien, pero aquí está ocurriéndonos. ¿No será, ingeniero, que el array que vamos a introducir tiene que ser igual de 2 dimensiones? Sí, también podríamos utilizar un array de 2 dimensiones, pero en este caso también podríamos ingresar un solo array. Pero vamos a crear 2 dimensiones. Sí, eso no tiene nada que ver. Bien, aquí parece que tenemos un pequeño error. Aquí solo tenemos índice de columna. Bueno, por ahí estamos teniendo un error que específicamente no sé dónde se encuentra, ya que nos está indicando que hay un error en el índice. Pero el índice ya está bien. Inserte dentro del array más de un índice. Más de un índice. Bueno, en todo caso tendría que revisar esa parte de 2 dimensiones de este bloque en particular. Hay que darles debiendo ese bloque con 2 dimensiones. Vamos a analizar el delete from array. Igualmente vamos a crear un nuevo array.
Voy a ubicarlo aquí como control. Lo voy a copiar. Y el array 3 lo vamos a poner como indicador. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es inicializar los elementos. Vamos a poner 6, 3, 17, 47 y 62. Vamos a conectarlo a la entrada. Vamos a decir cuál va a ser el array resultante. Y aquí vamos a ubicar desde dónde y hasta dónde queremos que se eliminen los elementos. Por ejemplo, en este caso voy a hacer desde 1 y voy a trabajar hasta 3, ¿ya? Y por último, este también lo voy a poner como indicador. En esta parte voy a obtener los elementos que se han eliminado, ¿sí? Por un lado, el array que ingresa, el array resultante y el array de los datos que se han eliminado. Bien, entonces los datos que ingresan son 6, 3, 17, 47, 62. Se eliminan los datos desde la posición 1 a la posición 3, es decir, desde la posición 1 que vendría a ser este 3 hasta la posición 3 que vendría a ser pues 1, 2, 3 hasta aquí, 0, 1, 2 hasta el 47 como tal. A ver, estoy mal. Sería claro. Hacer un elemento de la posición 3, es decir, el valor de 47. Y en el array 2 vamos a tener los elementos que se han eliminado. ¿Ya? Es decir, 47. Y vamos a tener en cambio en el array 3 el valor resultante. Lo he puesto al revés de lo que les dije. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos en un principio la longitud, va a ser el valor de 1. Y tenemos en la parte de acá abajo el índice. ¿Ya? Es decir, desde qué elemento yo quiero que se analice. ¿Ya? Entonces, tenemos el valor inicial, tenemos la proporción eliminada, que es el array 2, y también tenemos, pues, lo que va a resultar después de la eliminación. Entonces, vamos a eliminar un solo valor desde la posición 3. Entonces empezamos posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, un solo valor, el valor de 47. Proporción eliminada, 47. Valor resultante, tal. Listo, entonces supongamos que yo ahora quiero eliminar 3 valores, empezando desde la posición 2. Entonces empezamos posición 0, 1, 2. Vamos a eliminar 1, 2, 3 valores. Por lo tanto, la proporción eliminada vendría a ser 17, 47, 62 y el valor resultante sería 6 y 3. ¿Sí? Bien, vamos a ver si es que aquí no tenemos problemas al trabajar con 2 dimensiones. Voy a variar esto. Que al trabajar con 2 dimensiones suele darnos un poquito de error. ¿Ya? Y en este caso, pues todos deberían pasar a ser de 2 dimensiones.
Vamos a ponerlos estos de aquí también como indicadores. Y aquí nos falta indicar un valor. Ya tenemos especificado como tal la columna. Pero borremos lo mejor. Vamos a especificar las filas y también vamos a especificar las columnas. Listo. Quiero que se borre desde la fila 1, columna 1. Bien. Ok, ahí nos está dando el error. Listo. Solo quiero que se borre desde la fila 1 como tal. Bien. Ya tenemos toda la proporción eliminada. De la fila 1, en este caso sería fila 0, fila 1. El array resultante sería este de aquí. Y mediante esto estamos diciendo que se elimine toda la fila. Bien, si ponemos en cambio la fila 0, nos eliminará toda la fila 0. Desde la fila 0, donde se eliminará todos los valores como tal. Bien, en cambio, si quiero que elimine desde una determinada columna, vamos a ubicarnos en cambio desde acá abajo. Ya, y ahí nos eliminará una porción como tal. Esto también debería indicarnos, pues, desde qué parte de la fila o qué parte de la columna para sustraer un subset, poder, de un arreglo de 2 dimensiones, poder sacar únicamente, pues, un arreglo mucho más pequeño. Pero eso no lo hacemos con estos bloques y es el error que también tuvimos con el valor anterior. Eso no sé, que nos puede permitir el programa hacerlo, como tal, no nos permite, ¿ya? Y es por eso que hemos tenido los diferentes errores. ¿Ya? Porque al trabajar con 2 dimensiones, nosotros no podemos especificar aquí con estos bloques qué es lo que yo quiero que se me elimine. Por ejemplo, voy a crear aquí una constante y podemos observar que inmediatamente se plantea el error. ¿Por qué se plantea el error? Porque no podemos decir elimíname tal proporción desde la fila tal y columna tal. No, en este caso, cuando se trabaja con este tipo de bloques, lo único que nosotros podemos especificar es o bien las filas o bien las columnas como tal, ¿sí? Y de esa manera hacer las eliminaciones correspondientes. Si nosotros queremos sacar una porción o un subset de un determinado bloque, necesitamos acudir a otros bloques, ¿ya? Necesitamos utilizar otros bloques para que nos sustraigan esa información. En ese caso podría ser el array subset. El array subset sí me permite sustraer una determinada información de tal fila a tal columna, desde tal posición a tal posición. ¿Ya? Eso es totalmente diferente y es por esa misma razón que tuvimos anteriormente problemas. ¿Ya? Bien, vamos a analizar ahora el inicialize array como tal. A borrar nuevamente toda esta información. Listo. En primer lugar, yo tengo que decirle, pues, qué elementos quiero que me ponga. Yo quiero que me llene de unos. Y tengo que decir la dimensión. En este caso me va a quedar un solo vector. ¿Ya? Voy a poner también una constante y quiero que sea 5 valores. Listo. Voy a poner un indicador. Voy a utilizar el array 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a crear un vector de 5, con un tamaño de 5, con los valores de 1. ¿Sí? Bien, aquí lo podemos ver en el array 3. Estamos aquí, ¿no es cierto? En el array 3, ¿qué tenemos? 2, 4, 5 valores, ¿ya? Con el valor de 1. 5 elementos con el valor de 1. Si yo hubiese puesto 3 elementos con el valor de 1, perfecto. Me inicializa el array con 3 elementos con el valor de 1. ¿Ya? Si yo quiero hacer ahora esto de 2 dimensiones, pues lo extiendo un poco más. Conecto esto acá.
¿Ya? Y ahora sí, digo, créame un elemento o créame una matriz 3 por 3 con valores de 1. Bien, vamos a hacer esto, pues estoy trabajando en este caso con el array 5. El array 5 es este de aquí. ¿Ya? Entonces voy a crear una matriz 3 por 3 con valores de 1. Vamos a ver. Y listo, ahí lo tenemos. 3 por 3 con los valores de 1. ¿Sí? De esta forma yo puedo inicializar arrays como tal. Bien, vamos a seguir analizando y ahora vamos a construir arrays. En cambio, aquí puedo llenarme de elementos. Por ejemplo, voy a crear aquí una constante. ¿Ya? También. También. Y voy a poner diferentes valores. Y esto, en cambio, lo voy a conectar al array número 2. Bien. La diferencia de este bloque de aquí con el bloque de acá arriba es que aquí solo podía inicializar valores con un determinado elemento, ¿no es cierto? O un array con un determinado valor, o elementos con un solo valor, con un único valor. En cambio acá voy a inicializar un array con distintos valores. Entonces aquí podemos observar en el array 2 que ahora he creado pues un array con diferentes valores, con diferentes elementos. Lo malo de este tipo de bloques es que yo tengo que ir incluyendo cada vez más y más y más y más valores de acuerdo a cómo necesite en particular. En cambio, con este de aquí directamente yo puedo decir pues qué elementos quiero que se creen en mi array. ¿Sí? Este caso solo es para construir arrays de un solo elemento como tal. Perdón, de un solo tipo vector. Bien, vamos a analizar entonces el array subset. Y eliminar esta información de acá. Bien. Por un lado voy a poner un array de 2 dimensiones. Voy a conectar al array 2. El array 2 es de una sola dimensión. No puedo conectar a este array. Así que voy a conectar al array 4. 2 dimensiones. Voy a especificar el índice y la longitud. Muy bien, tenemos el array principal, que es este de acá arriba, este de aquí. Vamos a sustraer valores desde la fila 1 y la posición hasta la posición 3 como tal. Bien, hemos sustraído todos estos valores y los estamos empatando al array 4 como tal. Bien, vamos a poner también ya. Listo, entonces desde la posición 0 hemos sustraído, a ver, aquí estamos, para que quede un poco más holgado esto.
Bien, tenemos de la fila 0. Vamos a sustraer, perdón, el primero es desde la 0, vamos a sustraer 3 valores. Y el segundo es desde la 1, vamos a sustraer igual 3 valores. Entonces, tenemos en esta fila los valores de 67, 82, 14. Y en esta fila tenemos los valores de 3, 17, 47. 3, 17, 47. Vamos a cambiar esto de aquí. Deberíamos tener ya una sola fila. Si ponemos esto, esta fila no existe como tal, debería haber ceros, estamos bien. Vamos a poner 0. Bien, en este caso también únicamente se obedece a uno de los dos vectores, el valor que tenga la mayor cantidad, es decir, al más grande de los dos, tenemos que crear un vector. Recuerden que anteriormente, para sacar el resultado de una multiplicación o división de dos arreglos de una sola dimensión, nosotros hacíamos caso al valor más pequeño. Sin embargo, para nosotros poder determinar un vector o un nuevo vector, tenemos que hacer caso al vector de la posición más grande como tal. En este caso, ¿cuál vendría a ser el que tiene mayor cantidad de elementos? ¿Este de aquí o este que se está analizando acá? Pues como podemos observar, el que se está analizando en el segundo caso es el que tiene mayor cantidad de elementos. Si nosotros aquí decimos que esto es un valor como tal, vamos a determinar entonces los elementos de esa posición, ¿sí? En este caso también podemos hacerlo, déjenme ver si podemos hacerlo más pequeño. No, estamos bien trabajando con eso. ¿Ya? O también podemos sustraer directamente elementos de un vector de una dimensión. Por ejemplo, si nosotros aquí removemos una dimensión, vamos a remover una dimensión. Y vamos a trabajar con estos datos. Listo, estamos trabajando con el array 2, que es este de aquí. Y trabajamos desde la posición 0, vamos a sustraer 2 elementos. Desde la posición 0 tenemos 2 elementos. Si vamos a trabajar desde la posición 2, desde la posición 2, 0, 1, 2, traemos 2 elementos, 17 y 47. Bien, ahí estamos en lo correcto. Bien, continuamos analizando. Vamos a determinar ahora los valores máximos y mínimos de un determinado vector. En este caso, el sistema lo que hace es analizar todos los elementos de un vector y encontrarme los valores máximos y también los valores mínimos y también dónde se ubican en el vector como tal. Entonces, vamos a poner acá los controladores e indicadores. Bueno, solo vamos a poner indicadores. ¿Ya? Y listo, vamos a determinar entonces el valor máximo y la posición en donde se encuentra. Por ejemplo, de este vector que estamos analizando, entre 6 y 62, pues el valor máximo vendría a ser el valor de 62, aquí lo tenemos, y se ubica en la posición 0, 1, 2, 3, 4, en la posición 4, ¿sí? Lo mismo sucede para los datos del valor mínimo. Ubicamos el valor mínimo de todo el vector y también queremos saber en qué posición se encuentra. El valor mínimo en este caso vendría a ser 3 y se encuentra en la posición 1.
De esa forma podemos utilizar el vector de máximos y mínimos o el bloque de análisis de máximos y mínimos como tal. Bien. Vamos a continuar analizando los bloques. Vamos a analizar ahora el sort. Y lo vamos a conectar al array 3. ¿Ya? Este bloque es bastante interesante ya que nos sirve para organizar de forma ascendente-descendente nuestro vector. En este caso, pues nos va a organizar esta información que tenemos aquí. ¿Verdad? Vemos que tenemos un poco pareja, así que vamos a cambiar un poco los valores. Listo. Y aquí ya lo tenemos organizado de forma ascendente. ¿Sí? 5, 6, 15, 47, 49, pues lo que anteriormente teníamos desorganizado. ¿Ya? Este bloque nos sirve para organizar esos vectores. Bien, vamos a continuar analizando los demás. Aquí podemos hacer una búsqueda dentro de un vector de una dimensión. ¿Ya? Es decir, si es que yo quiero buscar un determinado elemento, me dice exactamente en dónde se encuentra. Espérenme un ratito, por favor. Aló. Bien, perdón la interrupción. A ver, continuamos. ¿Dónde estábamos? Ya estábamos analizando el search, ¿no es cierto? Bien, entonces dentro de un determinado vector, yo voy a realizar una búsqueda. Por ejemplo, escojo este vector. Vamos a buscar un determinado elemento. En este caso voy a buscar el 6 y voy a decir desde dónde quiero que inicie la búsqueda. ¿Ya? Y este de aquí voy a conectar al numeric indicator número 1. Eso. ¿Ya? Entonces aquí me va a aparecer dónde está ese elemento. Bien, me dice que el valor de posición 6 se encuentra, analizando desde 0, se encuentra en la posición 0. ¿Sí? Si yo quiero buscar el 47, entonces el valor 47, buscando desde la posición 0, se encuentra en 3. Aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, ¿sí? En la posición 3. Y de esa forma yo puedo determinar cualquier elemento. Bien, vamos a continuar analizando los demás elementos. Yo sé que esto es un poco cansón, estar analizando cada uno de esos elementos, pero sin embargo eso les puede servir después para los programas que vamos a hacer, ¿sí? Bien, por último vamos a analizar el tema del split. ¿Ya? El split me sirve para dividir en cambio en dos vectores. ¿Ya? Voy a poner por ejemplo aquí desde el 3. Listo, entonces, ¿qué significa? Que yo voy a coger este vector de aquí
y lo voy a dividir en dos vectores, lo voy a subdividir en dos vectores a partir de la posición 3. Es decir, la posición 3 hacia atrás será 1 y la posición 3 hacia adelante será otro vector. Entonces, vamos a conectar esto acá. Y vamos a conectar, le conecté un indicador. Voy a borrar esto. Entonces aquí voy a conectar el array 3 y también voy a conectar aquí el array 2. Listo. Entonces, a partir de la posición 3, 0, 1, 2, 3, esto será un elemento y lo demás tendremos en otro elemento. Bien, entonces aquí ya tenemos cada uno de los valores, 47 y 5 que vendría a conformar el un elemento. 0, 1, 2, 3 sería este 47 y este 5 que conformaría un vector y 6, 49, 15 que conformaría el otro vector, ¿sí? De esa forma yo puedo crear subdivisiones de vectores de acuerdo a como yo necesite. Bien, eso es con referencia a la mayor parte de análisis que hemos hecho aquí. También podemos pasar a clusters, pero bueno, el tema de clusters ya es otra clase que veremos a continuación eh, de esta como tal, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta como tal? No, ingeniero. Solo que 2 dimensiones está un poco más complicado. Lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos con dos dimensiones, existen diferentes variaciones, como te digo, en el tema de los arrays, ¿sí? Entonces, más bien ahí ya es directamente de trabajar con matrices y ya no trabajar con arrays como tal. Y los arrays, recuerden que son arreglos de datos, simplemente conocidos como vectores. En cambio, cuando trabajamos con dos dimensiones o arrays de dos dimensiones, son conocidos como matrices. Entonces, debemos ahí trabajar en cambio con este bloque de aquí, de matrices, ¿sí? Y ahí podemos entonces construir matrices, obtener elementos de una determinada matriz, obtener los tamaños de las matrices como tal. Es mejor utilizar esta forma antes que utilizar arrays de dos dimensiones como tal, ¿sí? Por eso también es que a veces se nos generan datos, eh, se nos generan errores dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando. Entonces aquí recuerden que nosotros, por ejemplo, definimos una dimensión más, definimos más parámetros, ¿ya? Y de ahí nosotros queremos obtener directamente, vamos a producir un reemplazo, entonces vamos a crear aquí una constante, aquí también creamos una constante y esto ya nos generan errores, ¿sí? Entonces, y a pesar de que todavía estamos nosotros trabajando con los datos mismos del vector como tal, ¿sí? Es por eso que nos generan este tipo de errores, porque tratamos de trabajar sistemas de dos dimensiones con arreglos de una sola dimensión, ¿sí? Pero bien, no nos vamos a hacer líos por eso. La mayor cantidad de datos o de información con la cual vamos a trabajar siempre va a ser en una sola dimensión, ¿sí? Para hacer trabajos ya en dos o tres dimensiones ya es otro tipo de análisis y también es otra programación que nosotros vamos a aplicar como tal. ¿Alguna pregunta tal vez, chicos? Ingeniero, Dime. hola ingeniero. Lo que pasa es que llegué bastante tarde y
tuvo unos inconvenientes. La clase está grabada, ¿verdad? Sí, está grabada. Ya. Una pregunta. ¿En dónde podemos ver las clases grabadas? En el mismo link que les había pasado anteriormente. Ya ni me acuerdo. ¿Sí le puedo volver a subir el link? Sí, sí. Está en la descripción del grupo. Ya, ingeniero. Ya voy a revisar. Llegué tarde, bien tarde. Supra. Casi nada, dijo. Sí. Bien. Eso entonces, jóvenes, sería todo por el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver si es que reforzamos un poco más de la parte de arreglos de 2 dimensiones, pero de momento vamos a trabajar solo con arreglos de una sola dimensión, ¿sí? Ya, Inge. Listo, entonces nos vemos mañana para la práctica como tal. Ya, ingeniero. Que pasen muy bien, jóvenes. Hasta el día de mañana. Mañana. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, Inge, gracias. Hasta luego.